Buenas tardes, compañeros. Nosotros les presentaremos el tema de proteínas. Las proteínas son biopolímeros unidos entre sí por enlaces peptídicos de elevado peso molecular. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y con frecuencia azufre. El aminoácido es el componente básico de las proteínas y como se puede observar en su fórmula, siempre debe existir un carbono alfa, un grupo amino, un grupo carboxilo y un grupo R variable, donde la diferencia entre un aminoácido y otro es el grupo radical R. Actualmente se conocen un gran número de aminoácidos, pero solo 20 alfa-aminoácidos intervienen en la construcción de las proteínas. Clasificación de los aminoácidos. En los no polares encontramos a la leucina, prolina, alanina, valina, metionina, triptofano, fenilalanina, isoleucina, glicina. En los polares nos encontramos con asparagina, treonina, tirosina, serina, glutamina, cisteína. En los ácidos tenemos al ácido aspartico y el ácido glutámico. En los básicos está la lisina, histidina y arginina. Dos moléculas de aminoácidos pueden unirse de forma covalente a través de un enlace amida sustituido, denominado enlace peptídico, formando un dipéptido. Este enlace se forma por eliminación de los elementos del agua, del grupo alfa-carboxilo de un aminoácido y el grupo alfa-amino del otro. Se pueden unir tres aminoácidos mediante dos enlaces peptídicos para formar un tripéptido. De manera similar, se puede unir aminoácidos para dar tetra o pentapéptidos. Cuando se unen unos cuantos aminoácidos de este modo, la estructura resultante se denomina oligopéptido. Cuando se unen muchos aminoácidos, el producto se denomina polipéptido. Las proteínas pueden tener miles de unidades aminoácidas. Síntesis de las proteínas. El ADN lleva toda la información necesaria para que los seres vivos fabriquen las moléculas que constituyen sus células y tejidos. Estas moléculas están formadas por cadenas de aminoácidos y las llamamos proteínas. En pequeñas porciones de ADN, que denominamos genes, se encuentra la información necesaria que será utilizada para formar la proteína. El ADN copia esta información en una molécula de ARN llamada ARN mensajero, que sale del núcleo hacia los ribosomas. A esta etapa se denomina transcripción. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Cada aminoácido está codificado por tres bases nitrogenadas del ARN mensajero, denominado triplete o codón. El ARN de transferencia es el encargado de transportar los aminoácidos hasta los ribosomas. Uno de sus brazos se une al aminoácido que debe ser transportado. Otro presenta una secuencia complementaria del codón respectivo. La traducción es el proceso por el cual se interpreta el mensaje llevado por el ARN mensajero y se une a los aminoácidos hasta formar la proteína. El primer codón codifica para el aminoácido metionina, con el que se inician todos los procesos de traducción celular. Luego llega otro ARN de transferencia con el siguiente aminoácido y son unidos mediante una enzima. Esta secuencia se repite muchas veces hasta que aparece un codón específico que señala la terminación. Esto indica que la proteína está completa, por lo que se libera el citoplasma, el ribosoma se desensambla y queda libre para iniciar una nueva traducción.
Estos procesos se llevan a cabo miles de millones de veces dentro de nuestras células. Clasificación de las proteínas. Composición química. Se dividen en simples y conjugadas. Las simples están formadas exclusivamente por una o más cadenas polipeptídicas. Tenemos a las proteínas fibrosas y proteínas globulares. Las proteínas fibrosas son insolubles en agua. De ellas se deriva las queratinas. Se encuentran en el pelo, piel y uñas. Los colágenos son la clase más importante en el tejido conectivo. Son componentes de los tendones, ligamentos, huesos y dientes. Las elastinas son los componentes de las paredes de los vasos sanguíneos. Las proteínas globulares se dispersan en el agua, formando coloides. De ahí tenemos a las albuminas. Forman parte de la estructura de las moléculas que transportan líquidos a través del entorno acuoso de la sangre. Las histonas se encuentran en las células unidas a las moléculas de DNA. Las globulinas son compuestos de enzimas y anticuerpos. Las proteínas conjugadas contienen otro grupo químico además de la cadena de aminoácidos. De ahí tenemos a las lipoproteínas. Ayudan a suspender y transportar los lípidos a través del torrente sanguíneo. Las glucoproteínas, formadas por carbohidratos o derivados y proteínas. Nucleoproteínas, proteínas compuestas de ácidos nucleicos y proteínas. Hemoproteínas, contienen un grupo hemo, además de la parte proteínica de las moléculas. La estructura de las proteínas está organizada en 4 niveles estructurales. La estructura básica es la primaria. Nos va a señalar qué aminoácidos componen parte de la cadena polipeptídica, así como el orden en que se encuentran los aminoácidos. La función de las proteínas va a depender de la secuencia que forman parte de esta cadena. La estructura primaria es esencial para el funcionamiento de una proteína, ya que en la secuencia de aminoácidos determina la función que ésta cumple. La estructura secundaria está determinada por el orden de los aminoácidos en el espacio, que forman parte del esqueleto polipeptídico. La estructura va a deberse a la presencia de puentes de hidrógeno entre los grupos amino y los grupos carboxilo, que forman parte de los enlaces peptídicos. Pueden presentar diferentes tipos de estructuras secundarias, entre las que están alfa hélice y aquella nombrada como conformación beta o de hoja plegada. Alfa hélice es la primera de las estructuras secundarias, donde los aminoácidos van a enrollarse de manera helicoidal, es decir, se tuercen como si fueran una espiral. En estos enlaces van a participar los grupos carboxilo y los aminos, y van a estabilizar la estructura en una hélice. El segundo tipo de estructura secundaria es la conformación beta o de hoja plegada. En este caso, las cadenas de aminoácidos que forman parte de la proteína van a estar ubicadas de manera paralela a manera de zigzag. En este tipo de conformación beta, los grupos amino se unen mediante puentes de hidrógeno con los grupos carboxilo. Casi todas las proteínas adoptan una estructura terciaria. Se forma a partir de la anterior de la estructura secundaria, la cual va a plegarse sobre sí misma, originando generalmente una estructura en forma de un glóbulo. Por eso se le denomina estructura globular. Esta conformación globular va a mantenerse muy estable por la presencia de enlaces entre los radicales R, o también denominados cadenas laterales. La forma globular facilita que las proteínas sean solubles en agua, debido a que los aminoácidos no polares van a ubicarse al interior de la proteína, mientras que los aminoácidos polares estarán ubicados hacia el exterior de las proteínas, con la finalidad de interactuar con el agua cuando están en disolución. Esta conformación va a facilitar que las proteínas cumplan con las principales propiedades biológicas, por ejemplo, actuar como hormonas o como enzimas o ser proteínas de transporte de sustancias. Dentro de la estructura terciaria encontramos dos tipos, de tipo fibroso y de tipo globular. Tipo fibroso van a denominarse así debido a que una de las dimensiones va a ser mucho mayor que las otras dos, van a ser más largas que anchas,
ya que realizan ligeras torsiones. Tipo globular. Son las más frecuentes, que se encuentran entre todas las proteínas. No predomina en ninguna dimensión, ni largo ni ancho. Por eso la forma característica es esférica. Las fuerzas que van a estabilizar la estructura terciaria son los enlaces covalentes y no covalentes. En los covalentes vamos a encontrar puentes disulfuro, en los no covalentes puentes de hidrógeno, puentes electrostáticos e interacciones hidrofóbicas. La estructura terciaria es fundamental para el funcionamiento de una proteína. Cuando desaparecen las interacciones que hemos mencionado, la proteína se va a destabilizar y va a perder su estructura tridimensional, perdiendo su función. A este proceso se le denomina desnaturalización. Esta puede deberse a cambios bruscos de temperatura o pH, que afecta a la cadena polipeptídica. La proteína pierde su actividad biológica, en la cual sus enlaces se van a romper, por lo que se dice que la proteína se ha desnaturalizado, y en oportunidades podría volverse a originar la proteína normal, y que ésta recupere su actividad biológica, fenómeno denominado renaturalización. La estructura cuaternaria es la conformación que toman las proteínas que tienen más de una cadena polipeptídica. Esta es el nivel final de la estructura de la proteína. Estas cadenas forman agregados de las subunidades que las conforman y no están ligadas o unidas unas a otras por enlaces del tipo sulfuro o cualquier tipo de enlace covalente. Estas proteínas son también conocidas como oligómeros. Las más comunes son las que están formadas por 2 unidades, diámeros, por 3 unidades, trímeros y 4 unidades, tetrámeros. Función de las proteínas. Las proteínas estructurales son las que actúan como filamentos de soportes, cables u hojas que confieren fuerza o protección a las estructuras biológicas. Las proteínas de transporte son las que se encargan de transportar moléculas de un tejido a otro o a través de la membrana celular. Las proteínas de defensa son las encargadas de defender a los organismos contra invasiones por otras especies o las que protegen contra las heridas. Las proteínas tóxicas son las que actúan como defensa contra su ambiente en algunos organismos. Las proteínas de reserva son las que contribuyen a una reserva de aminoácidos para los embriones o crías. Las proteínas hormonales son moléculas producidas en pequeñas cantidades por glándulas. Son vertidas a la sangre y transportadas por esta a los órganos y tejidos donde actúan. Las proteínas contractiles son aquellas que confieren a las células y órganos la capacidad de contraerse, cambiar de forma y moverse. Las enzimas son biomoléculas especializadas en la catálisis de reacciones químicas que tienen lugar en la célula. Son muy eficaces como catalizadores, ya que son capaces de aumentar la velocidad de reacciones químicas mucho más que cualquier catalizador artificial conocido, y además son altamente específicos, ya que cada uno de ellos induce la transformación de un solo tipo de sustancia. Antes de comenzar a analizar la naturaleza y función de las enzimas, resulta conveniente enunciar algunos conceptos básicos acerca de la velocidad de las reacciones químicas y el fenómeno de la catálisis. La teoría cinética química dice que las reacciones químicas transcurren molécula a molécula, de modo que una reacción tal como R reactivos igual a P productos tiene lugar porque una determinada fracción de la población de moléculas R en un instante dado posee energía suficiente como para alcanzar un estado activo llamado estado de transición, en el que es más fácil que se rompan o se formen uno o más enlaces químicos para formar productos P. Es frecuente confundir el estado de transición con un intermediario de reacción. Sin embargo, este estado no es ninguna especie química concreta, sino podría definirse más con exactitud como un momento molecular fugaz, altamente inestable, en el que uno o más enlaces químicos están muy próximos a romperse o a formarse. La velocidad de una reacción química es proporcional al número de moléculas por unidad de tiempo, con energía suficiente para alcanzar el estado de transición. Este estado de transición posee una energía superior a la de los reactivos y a la de los productos, contribuyendo entre ellos una barrera energética que debe superarse para que la reacción tenga lugar. La diferencia entre la energía de reactivos y la del estado de transición
recibe el nombre de energía libre de acción. Existen dos métodos generales mediante los cuales puede acelerarse la velocidad de una reacción química. Uno de ellos consiste en la elevación de la temperatura, de modo que al incrementarse el movimiento térmico de las moléculas reaccionantes, aumenta la fricción de las moléculas que poseen energía suficiente para alcanzar el estado de transición. El otro método consiste en usar un catalizador, sustancia que se combina de un modo transitorio con los reaccionantes, de manera que estos alcanzan un estado de transición de menor energía de activación. Cuando se forman los productos, se genera el catalizador libre. Así, un catalizador es una sustancia que, sin consumirse en el proceso, aumenta la velocidad de reacción química, rebajando la barrera de energía de activación. Es conveniente resaltar el hecho de que los catalizadores no alteran los equilibrios de las reacciones, solo consiguen que dichos equilibrios se alcancen más rápidamente de lo que lo harían en ausencia de un catalizador. ¿Cómo funcionan los enzimas? La catálisis enzimática de las reacciones es esencial para los sistemas vivos. En condiciones biológicamente significativas, las reacciones sin catalizar tienden a ser lentas. Las reacciones necesarias para digerir alimentos, enviar señales nerviosas o contraer el músculo no se dan a una velocidad útil sin catálisis. Un catalizador soluciona estos problemas al proporcionar un ambiente dentro del cual una reacción determinada es energéticamente más favorable. El rango distintivo de una reacción enzimática es que tiene lugar dentro de los confines de una bolsa de la enzima, denominada sitio activo. La molécula fijada en este sitio y sobre la que actúa la enzima se denomina sustrato. El complejo enzima-sustrato es de importancia central en la acción de enzimas y es el punto de partida de tratamientos matemáticos que definen el comportamiento cinético de las reacciones catalizadas por enzimas, así como las descripciones técnicas de mecanismos enzimáticos. Factores que contribuyen a la catálisis enzimática. Efecto de proximidad y tensión. El sustrato debe acercarse y orientarse de manera precisa a los grupos catálicos del lugar activo. Efectos electrostáticos. Las interacciones débiles reducen la fuerza de atracción entre las moléculas del complejo E más S, por lo que hay una disminución en energía libre, lo cual acelera la reacción. Catálisis ácido-básica. Los grupos químicos pueden hacerse más reactivos añadiendo o eliminando un protón. Los sitios activos de las enzimas tienen productos de cadenas laterales que actúan como donadores o receptores de protones. Catálisis covalente. En las enzimas, el grupo nucleofílico de la cadena lateral forma el enlace covalente inestable con el sustrato, entonces el complejo E más S forma el producto. Constituyentes no proteicos en las reacciones enzimáticas. Además del componente proteico, muchas enzimas requieren la presencia de ciertos contribuyentes no proteicos para funcionar como catalizadores. Grupos prostéticos. Porción no aminoácida de la proteína, que le confiere alguna propiedad particular. Esta se mantiene unida por fuerzas no covalentes. Cofactores, pequeños iones orgánicos. Coenzimas, moléculas orgánicas derivadas de vitaminas, esenciales para la actividad de numerosas enzimas. Se obtienen a partir de la alimentación, el efecto de la temperatura y el pH sobre las reacciones enzimáticas. Cualquier factor ambiental que distorsione la estructura proteica puede alterar la actividad enzimática, especialmente la temperatura y el pH. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la velocidad de reacción, debido a que hay más moléculas con energía suficiente para entrar en estado de transición. Variaciones en la concentración de ion hidrógeno puede afectar a la ionización de los grupos del sitio activo. Si un sustrato contiene un grupo ionizable, un cambio de pH puede alterar su capacidad para unirse al sitio activo. Clasificación de las enzimas. Oxirreductoras. Este tipo de enzimas catalizan la transferencia de electrones de un compuesto a otro. Transferasas. Catalizan reacciones en las que hay transferencia de grupos de una molécula a otra. Hidrolasas. Estas catalizan reacciones en las que se reduce la ruptura de enlaces por la adición de agua. Liasas. Catalizan reacciones en las que se eliminan grupos para formar un doble enlace o se añade un doble enlace. Isomerasas. Estas enzimas transforman un compuesto en alguno de sus isómeros. Ligasas. Estas enzimas forman uniones covalentes
entre dos compuestos. La reacción es endogámica y requiere de la ruptura de moléculas de ATP que proporcionen energía. Propiedades de las proteínas. Solubilidad. Se mantiene siempre y cuando los enlaces fuertes y débiles estén presentes. Si se aumenta la temperatura y el pH, se pierde solubilidad. Capacidad electrolítica. Se determina a través de la electroforesis, técnica analítica en la cual, si las proteínas se trasladan al polo positivo, es porque su molécula tiene carga negativa y viceversa. Especificidad. Cada proteína tiene una función específica que está determinada por su estructura primaria. Amortiguador de pH. Actúan como amortiguadores de pH debido a su carácter agotero, es decir, que pueden comportarse como ácidos o como bases. Desnaturalización. La desnaturalización de una proteína se refiere a la ruptura de los enlaces que mantienen sus estructuras cuaternaria, terciaria y secundaria, conservándose solamente la primaria. En estos casos, las proteínas se transforman en filamentos lineales y delgados que se entrelazan hasta formar compuestos fibrosos e insolubles en... Los agentes que pueden desnaturalizar a una proteína pueden ser calor excesivo, sustancias que modifican el pH, alteraciones en la concentración, alta salinidad, alquilación molecular, etc. El efecto más visible de este fenómeno es que las proteínas se hacen menos solubles o insolubles y que pierden su actividad biológica. Valor nutritivo. Una proteína de calidad es la que tiene los aminoácidos esenciales, que son histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Las proteínas completas contienen todos los aminoácidos esenciales y los podemos encontrar en el huevo, leche, queso, pescado y carne. Las proteínas incompletas están contenidas en los vegetales y leguminosas, por lo que los vegetarianos deben asegurarse de integrar suficientes aminoácidos esenciales, sobre todo la lisina, metionina y triptófano. Proteínas son esenciales para el crecimiento y mantenimiento de los tejidos. Se ha demostrado que cuando la dieta es rica en proteína, se reduce la pérdida de masa muscular y favorece la pérdida de grasa. La carencia provoca problemas de desnutrición. Gracias por su atención. You